¿Cómo están? Vamos a resolver un ejercicio sobre índices de precios. Vamos a leer la consigna. En una economía muy simple se producen únicamente 4 bienes, A, B, C y D. En los 2 años anteriores al actual se registraron los siguientes datos de producción, en unidades físicas y precios. Entonces veamos qué información nos ofrece la tabla. En el año 1 la producción de cada uno de los bienes fue esta. En el caso del bien A se produjeron 2.000 unidades. En el caso del bien B, 1.000 unidades. El precio de cada uno de los bienes, en el caso del año 1, por ejemplo, para el bien A era 25, para el bien C era 20. Luego tenemos otra tablita donde nos indica la producción y el precio para cada uno de los bienes, o sea, las cantidades producidas y el precio. A. Calcula el nivel general de precios del año 2 empleando como base al año 1, aplicando alternativamente el índice de las PER y el de Patch. ¿Cuál fue la variación de los precios en el año 2? Entonces tengan en cuenta que el año base va a ser el año 1. En el año 1 el índice toma valor 100. Entonces nosotros vamos a calcular cuál es el valor del índice en el año 2, aplicando dos fórmulas distintas, considerando el índice de las PER y el índice de Patch, que lo que varían, o sea, la diferencia que tienen es qué tipo de canasta estamos considerando, y eso tiene que ver con las ponderaciones que se van a considerar. Bueno, hagamos el 2. Entonces, lo que vamos a hacer es armar una tablita, si bien nosotros ya teníamos en una tabla la información de los precios y las cantidades del año 1 y los precios y las cantidades del año 2, ahora vamos a armar una tabla en conjunto. Por un lado vamos a tener para cada uno de los bienes los precios y las cantidades producidas. Pero los precios vamos a tomar en cuenta los precios del año 1 y los precios del año 2. También las cantidades del año 1 y del año 2. Muy bien, entonces P sub 1 hace referencia a los precios del año 1 y P sub 2 hace referencia a los precios del año 2. Para determinar el valor de la producción, lo que vamos a hacer es el producto de los precios por las cantidades. En este caso vamos a tener en cuenta los precios del año 1 multiplicados por las cantidades del año 1 y por las cantidades del año 2. Y a los precios del año 2 lo vamos a multiplicar por las cantidades del año 1 y las cantidades del año 2. Y lo vamos a escribir en estas columnas. Entonces los precios del año 1 por las cantidades del año 1 para cada uno de los bienes no es otra cosa que hacer precio por cantidad del año 1. Entonces 25 por 2.000 es 50.000. 60 por 1.000, 60.000. 20 por 4.000, 80.000. 20 por 500, 10.000. Por ejemplo, para la tercera columna de esta parte, en la cual indicamos el valor de la producción, vamos a tomar en este caso estamos evaluando las cantidades del año 1 a los precios del año 2. Y noten que este 100.000 surge de hacer el producto de 50 por 2.000. Esto da como resultado 100.000. ¿Por qué? Porque estamos tomando los precios del año 2 por las cantidades del año 1. Vamos a hacer lo mismo para los precios del año 1 por las cantidades. Vamos a hacer el producto de los precios del año 1 por las cantidades del año 2. Vamos a hacer el producto de los precios del año 2 y las cantidades del año 2 para cada uno de los bienes. Pero lo que vamos a hacer al final es agregar una fila que nos indique los totales para determinar cuál es el valor de producción, considerando distintos precios, pero
ya para toda la economía, porque fíjense que en cada una de las filas lo que observamos es el valor que tiene para cada uno de los bienes. Entonces, para considerar todos los bienes, lo que vamos a hacer es sumar estas columnas. Bueno, el índice de las PER. El índice de las PER, entonces, es la suma de todos los bienes. Vamos a considerar los bienes que varían desde 1 hasta n. Lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. Los precios, este subíndice I, hace referencia a lo que es el periodo que se está considerando para medir el índice. Mientras que el subíndice 0, que ustedes ven, el que acompaña a Q, está haciendo referencia a el año base. Entonces lo que vamos a hacer es la suma de todos los bienes, considerando y hacer un producto entre los precios del año considerado por las cantidades del año base, dividido la suma de todos los bienes del precio del año base por las cantidades del año base por 100. Considerando, tomando en cuenta los periodos que estamos trabajando en el práctico, bueno, en este ejercicio, bueno, ¿de qué años estamos hablando? Del año 1 versus el 2. ¿Cuál es el año considerado? El año 2. ¿Cuál es el año base? El 1. Entonces sería la suma de P sub 2 por Q sub 1 sobre la suma de P sub 1 por Q sub 1 por 100. Y de esta manera vamos a obtener el índice de precios de las PER. Fíjense que la canasta en el índice de precios de las PER está fija, a diferencia del índice de Pasch, que tiene una canasta variable. Bueno, ¿cómo sacamos este valorcito? Bueno, me dice la suma de todos los bienes, lo que vamos a hacer el precio el producto del precio del año 2 por las cantidades del año 1. Pero nosotros en nuestra tablita ya podemos leer ese valorcito. Precio del año 2 por las cantidades del año 1. Aquí en las filas podíamos observar para cada uno de los bienes, pero hicimos las sumas, entonces ya tenemos calculada la suma, que es 480.000. Los precios, acá tenemos la suma para todos los bienes, de los precios del año 1 por las cantidades del año 1. Esta columna. Esto resulta 200.000. Entonces tenemos 480.000 dividido 200.000 por 100. Esto es 240, que es un número puro. A veces ustedes le ponen un porcentaje para interpretarlo, pero es un número puro. No tiene, en este caso, por decirlo de alguna manera, un símbolo que lo acompañe. Lo que nos va a permitir este número índice es analizar la evolución en este caso, de los precios a lo largo del tiempo. Y en el caso del índice de las PER, como en el índice de Pasch, van a notar que en el año base el valor del índice es 100. Bueno, ¿cómo se calcula el índice de Pasch? Bueno, el índice de Pasch es la suma de todos los bienes por los precios del año considerado o del año analizado por las cantidades del año analizado dividido la suma de todos los bienes o la suma de todos los bienes por los precios del año base por las cantidades del año considerado por 100. Bueno, pero ¿qué año estamos analizando? El 2, entonces sería P sub 2 y Q sub 2. Y en este caso, bueno, esa es la suma de los precios y de las cantidades del año 2 dividido la suma vamos a considerar todos los bienes, vamos a hacer el producto del precio del año base por las cantidades del año considerado, que en este caso es el 2, y lo vamos a multiplicar por 100. Si buscamos en nuestra tabla la información, P sub 2 por Q sub 2, vemos el total es 600.000 y por otro lado requerimos la información de la suma de los precios del año 1 por las cantidades del año 2. Lo que estamos considerando es todos los bienes. Precio del año 1 por las cantidades del año 2. Entonces vamos a hacer 600.000 dividido 240.000.
y lo vamos a multiplicar por 100. Y nuevamente obtenemos un valor, que en este caso es 250. Noten que este valor es superior al que habíamos calculado por el índice de Laspers. ¿Cuál fue la variación de los precios en el año 2? Entonces, año base es el año 1. Y en el año 2 se registró un cierto valor del índice de precios de Laspers y el índice de precios de Pasch. En este caso estamos calculando el índice de precios considerando dos enfoques distintos. Un lado utilizando la fórmula de Laspers y por otro lado utilizando la fórmula de Pasch. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar entonces los números índices? Lo que vamos a hacer en este caso para obtener la variación de los precios entre el año 1 y el año 2, lo que vamos a hacer es una diferencia. ¿Cuál es el valor del índice? En este caso, si estamos tomando el índice de Laspers, el índice de Laspers el resultado había sido, o el valor que registraba en el año 2 era 240. Lo que vamos a hacer es restarle el valor en el año base, que es 100, para poder compararlo. Y esto da 140. Entonces la interpretación sería que los precios aumentaron un 140%, de acuerdo al índice de Laspers. Pero si tomamos en cuenta el índice de Pasch, que seguramente, como vieron en teoría, habrán indagado sobre las características que tienen, y una de ellas es que se toma una canasta variable. En este caso vamos a notar que el índice de Pasch, si tomamos el índice de Pasch, la variación o el aumento de los precios en este caso es de un 150%. ¿Por qué? Porque tomamos el valor del índice en el periodo que estamos considerando y le restamos el valor del índice en el periodo inicial. En este caso, el periodo inicial, bueno, en el año base. Si bien nosotros podemos hacer comparaciones en el índice de Laspers, teniendo en cuenta, por ejemplo, un periodo versus el año base o un periodo versus otro periodo que no sea el año base, en el caso del índice de Pasch, al ser una canasta variable, no podemos calcular lo que sería una comparación entre el valor registrado en el índice, hacer una comparación de la variación de precios entre el valor del índice en un determinado periodo y otro periodo que no sea el base. Esto se debe a que la canasta es variable en cada periodo. Sigamos. B. Calcule el producto bruto a precios corrientes para los 2 años. No hay inventarios ni al comienzo ni al final de cada periodo. Noten que en este caso teníamos la producción y el precio de cada uno de los bienes para esta economía. Si hubiera inventarios, en este caso, fíjense que nos están diciendo que no existen inventarios ni al inicio ni al final de cada periodo. Por lo cual no vamos a tener en cuenta esa información, no va a ser relevante por el hecho de que no hay inventarios. Sino eso tendríamos que ajustarlo en el caso de variación de existencias, en el caso de considerar que sí hay inventario. Bueno, ¿cuál fue la tasa de crecimiento del producto nominal en el año 2? Producto nominal, o sea, medido a los precios actuales, según el periodo que estamos considerando. A diferencia del producto real que estamos considerando o midiendo a esa variable en términos o a precios constantes. Bueno, veamos cómo se hace el inciso B. Inciso B. El producto bruto nominal del año 1 no va a ser otra cosa que la suma para todos los bienes de los precios y las cantidades del año 1. Entonces, ustedes observan que tenemos un asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos haciendo referencia a una variable en términos nominales.
Entonces estamos midiendo al producto a los precios de ese periodo. Entonces hacemos precio por cantidad, la suma para todos los bienes, y en este caso es 200.000. ¿De dónde sacamos esa información? De la tablita que habíamos construido anteriormente. Los precios, si estamos considerando el producto, mejor dicho, nominal del año 2, vamos a considerar entonces lo siguiente. La suma de todos los bienes, lo que vamos a hacer es precio por cantidad de ese periodo. En este caso es 600.000. Si quieren, regresamos un poquito a la tabla. Precio por cantidad del año 2, aquí teníamos para cada uno de los bienes, y si hacíamos la suma, eso resultaba 600.000. Muy bien, entonces tenemos el producto nominal para el año 1 y para el año 2. El producto bruto nominal de cada uno de esos años. ¿Cómo vamos a calcular la tasa de crecimiento? Vamos a tomar el valor actual que tiene el producto menos el valor anterior. Y lo vamos a dividir por el valor anterior o el valor inicial. Y eso vamos a multiplicar por 100. La tasa de crecimiento también se calcula de esa manera para cualquier otra variable. Vamos a tomar la variable en un cierto periodo menos el periodo anterior con el que queremos comparar sobre el periodo inicial que estamos tomando en cuenta, multiplicado por 100. Esto también se puede escribir de forma alternativa de la siguiente manera. Entonces tenemos la variable de un año dividido la variable en el periodo anterior menos 1 por 100. Entonces la tasa de crecimiento en este caso al reemplazar los valores es de 200% respecto del año 1. Pero en este caso estamos considerando la variable, estamos midiendo el producto y estamos considerando términos nominales. Entonces no estamos teniendo en cuenta que pudo haber existido variación de los precios, y la variable, en este caso al medirlo en términos nominales, no está reflejando eso. Por ello, en el inciso C nos dice que deflacionemos el valor del producto a precios corrientes o en términos nominales, calculado para el año 2, aplicando alternativamente uno u otro índice de precios. Son los precios que habíamos calculado en el inciso A. Entonces, el producto bruto del año 2 deflacionado por el índice de precios de las PER no va a ser otra cosa que el producto del año 2 que habíamos calculado que era 600.000 dividido el valorcito del índice que habíamos obtenido en el inciso A. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. 600.000 dividido 240 por 100 es igual a 250.000. Considerando entonces el índice de precios de las PER, el producto bruto real del año 2 es 250. Noten que hemos dejado de colocar el asterisco. ¿Por qué? Porque ahora estamos haciendo referencia a una variable en términos reales. El producto del bruto del año 2 deflacionado por el índice de precios, entonces ya cuando dividimos tomamos en cuenta una variable nominal y la deflacionamos, lo que vamos a obtener es una variable real. En este caso, ¿cuál es el valor del producto? 600.000. El valor del producto nominal en el año 2. Lo dividimos por el índice de precios y multiplicamos por 100. Esto es 240.000. Muy bien, entonces eso sería el inciso C. Calcule el producto para el año 2 con los precios del año 1 y compare con los resultados obtenidos en el punto anterior. Entonces, para obtener el producto, lo que vamos a hacer es considerar todos los bienes y vamos a hacer precio por cantidad. Vamos a considerar las cantidades producidas en ese periodo, que es el año 2, pero vamos a tomar en cuenta los precios del año 1. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es calcular el producto a precios constantes o en términos reales. Muy bien, entonces el producto bruto, noten que tampoco no aparece el asterisco porque estamos hablando de una variable en términos reales. El producto bruto del año 2 a precios del año 1 va a ser
la suma, bueno, entonces estamos considerando todos los bienes de precios del año 1 por las cantidades del año 2. Y esto es igual a 240.000. Lo que tenemos que hacer es consultar nuestra tabla para ver cuál es el resultado, porque nosotros ya habíamos calculado una columna donde teníamos el producto de los precios del año 1 por las cantidades producidas en el año 2. Bueno, pero este numerito en comparación al inciso anterior, noten que cuando deflacionábamos el producto bruto nominal por el índice de las PER era 250, pero cuando deflacionábamos el producto por el índice de precios de Patch nos daba 240. Entonces observamos que estos valorcitos son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Bueno, el resultado es el mismo. Esto puede verse analíticamente porque el producto bruto del año 2 deflacionado por el índice de precios de Patch sería ese producto como se obtenía como la suma de P sub 2 por Q sub 2. Entonces era precio y cantidad del año 2 dividido el índice de precios de Patch. Pero el índice de precios de Patch, ¿cómo estaba compuesto? Teníamos un cociente y ese cociente se multiplicaba por 100. Pero ese cociente era la suma de P sub 2 por Q sub 2 sobre la suma de P sub 1 por Q sub 2. En este caso, este igual no debería aparecer. En este caso tenemos el cociente y vamos a multiplicar por 100 para obtener el valor deflacionado del producto. Muy bien, entonces, ¿por qué nos da lo mismo? Bueno, hagamos las cuentas. Si lo escribimos de esta manera, entonces tenemos el producto bruto nominal dividido el índice de precios de Patch y a esta medida y a esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el producto real. Entonces, noten que aquí tenemos un cociente de fracciones. ¿Y cómo se simplifica cuando tenemos un cociente o una división de fracciones? En este caso podemos simplificar esto con esto y por otro lado, ¿cómo se opera en una división de fracciones? Se multiplica como cruzado, de forma directa. Entonces, por un lado, vamos a hacer la suma de P sub 1 por Q sub 2 y por otro lado, vamos a dividir por 100. Entonces, esto que teníamos dentro de los corchetes no es otra cosa que la suma de P sub 1, va a resultar la suma de P sub 1 por Q sub 2 dividido 100. Y no nos olvidemos de multiplicar por 100, porque acá nosotros teníamos una medida en términos nominales, la vamos a deflacionar por un índice y la vamos a multiplicar por 100 para obtener la medida en términos reales, en este caso el producto. Simplificamos nuevamente y nos queda que es la suma de P sub 1 por Q sub 2, que sería el producto del año 2 medido a precios medido a precios del año 1 o calculado tomando en cuenta los precios del año 1. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo en definitiva es medir el producto en términos reales, que también lo habíamos hecho en el inciso C, pero considerando alternativamente dos índices distintos. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Tuvimos en cuenta la producción y los precios que había registrado una economía en 2 años distintos. Calculamos el índice de precios considerando la fórmula de las PER y la de Patch, que una tiene ponderaciones distintas de la otra. El índice de las PER usa una canasta fija, mientras que el índice de Patch usa una canasta variable. Hemos calculado el producto bruto a precios corrientes, o lo que es lo mismo a precios, tomando en cuenta términos nominales, o el producto bruto nominal. Y después hemos calculado
hemos aproximado una medida del Producto Bruto en términos reales. Con esto terminamos la resolución del ejercicio.